Terminaron las confrontaciones en la zona verde de Bagdad, en Irak. Esto luego de 2 días de choques violentos entre los seguidores del clérigo Muqtada al-Sadr contra las fuerzas de seguridad y los rivales chiitas respaldados por Irán. En un nuevo pronunciamiento televisado, al-Sadr se disculpó el día de ayer por los al menos 23 muertos que hubo entre el domingo y el día lunes y ordenó a sus partidarios a frenar estas protestas. En cuestión de minutos comenzaron entonces a desmantelar estos campamentos alrededor del Parlamento que se tomaron desde el 30 de julio. Las Fuerzas Armadas iraquíes respondieron levantando el toque de queda y el primer ministro iraquí Mustafa al-Kadhimi afirmó que dejaría su cargo si la crisis política continúa, lo que deja ver una luz al final de este estancamiento que vive el país desde octubre de 2021. Para analizar lo que está ocurriendo en Irak, saludamos entonces desde Argentina a Said Chaya, eres director del Núcleo de Estudios de Medio Oriente de la Universidad Austral. Said, gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24. Primero vamos a poner en contexto a nuestra audiencia. Irak lleva casi 11 meses sin elegir un gobierno precisamente por esta oposición de bloque sadrista que fue de mayoría en las elecciones parlamentarias de octubre de 2021 y que ha negado a nombrar a un presidente que tenga el apoyo de las corrientes chiitas respaldadas por Irán. Cuéntanos entonces más de lo que es este estancamiento político en Irak. Bien, habitualmente el primer ministro de Irak se elige conforme a una mayoría calificada, para la cual Sadr y sus aliados tenían, es decir, los votos necesarios. Sucede que se enfrentan a la elección del presidente. La elección del presidente demanda la formación de consensos más amplios, ¿no? Porque exige el quórum de por lo menos 2/3 de los representantes en el Consejo, mayoría con la que Sadr no cuenta, ¿no? Para poder facilitar ese quórum, los demás miembros del Parlamento exigieron de alguna manera tener un presidente por consenso. El resultado de la elección del presidente por consenso sería también la elección de un primer ministro y un gabinete por consenso, ¿sí? Sadr esencialmente lo que hace es rechazar esta postura, ¿no? Dicen, bueno, o sea, nosotros somos el partido mayoritario, tenemos la coalición mayoritaria, nos tienen que permitir postular a nuestro presidente, cosa que la Corte Suprema de Irak no les ha permitido, y nos tienen que además permitir formar gobierno, cosa que tampoco va a suceder, porque si el presidente finalmente es elegido por consenso, en el mismo paquete entraría también la elección o el nombramiento del primer ministro y su gabinete. Eso es básicamente la situación, la cuestión de crisis, ¿no? Sí, esto es la crisis entonces política, pero pues ahondemos más un poco del personaje, digamos, que inició todo esto que estábamos viendo en Irak. Estamos hablando de al-Sadr. ¿Qué tanto poder tiene en la política, incluso ahora que afirmó que se retiraba? Bueno, creo que este golpe, de alguna manera, de Muqtada Sadr, lo que muestra es su frustración. Fue una medida inconsulta con sus aliados, de hecho le ha generado problemas dentro de su coalición. Fue que en este contexto de imposibilidad de imponer un presidente y de formar gobierno, la opción fue declamar, pedir una reforma del sistema político en Irak, diciendo que este sistema no sirve. Sus aliados se negaron de alguna manera a adherir a esta postura. El primer ministro le reclamó la radicalidad de sus propuestas. El primer ministro actual que está en el gobierno, al-Kadhimi, ¿no? Que tiene una postura mucho más consensual. Y frente a esta cuestión, Sadr lo que hace, que es el político, creo, más popular que tiene Irak, lo ha demostrado las elecciones del año pasado, lo están demostrando ahora estas movilizaciones. Lo que ha hecho es terminar por generar esta crisis en la cual Sadr se encuentra solo. Yo creo que estas llamadas de los últimos días a pacificar, a decir, bueno, si no terminan los enfrentamientos, yo me voy a retirar definitivamente de la política, pidiendo a sus milicias un poco de calma, me parece, un gesto sobreactuado en el cual él decide tomar su vía, ¿sí? Independientemente de sus aliados, y finalmente se encuentra con que el resto de los líderes políticos no acompañan esta decisión, ¿no?
Claro, digamos que ¿cuáles son estas divisiones más visibles dentro de los musulmanes chiitas en Irak, ¿no? Y también hablabas de esta reforma política que él quisiera hacer. ¿Realmente es posible que se logre? Bien, vamos a la primera parte. Fundamentalmente hay dos grandes coaliciones políticas en Irak. Una que tiene una postura más independiente, que es la que es liderada por Assad. Assad tiene una postura mucho más neutral frente a Teherán. Está de acuerdo con que Irak e Irán tengan un vínculo fuerte, pero no cree que Irak tenga que perder su autonomía frente a Irán por estos temas. Es partidario del diálogo con Arabia Saudita, es partidario del diálogo con los Estados Unidos, no tiene problema de negociar con nadie, ¿no? Mientras que hay otra coalición, la coalición donde está Fatah y otros partidos, como el ex primer ministro del Maliki, que tienen una postura de alianza, ¿no? Junto con el gobierno de Teherán, en el sentido de que ambas coaliciones tienen sus propias, no sé si milicias, me parece que es una palabra un poco fuerte, pero sí grupos armados, de alguna manera militantes armados, que responden a uno y otro bando, sabiendo además que esta coalición pro-iraní, o sea, la otra coalición, no la de Sadr, sino la que se le enfrenta, bueno, la policía y las Fuerzas Armadas responden en general, ¿no? A esta línea. La influencia de Irán en Irak, ¿por qué esta línea pro-iraní en ese país, ¿no? ¿Qué busca? Bueno, digamos, Irán lo que ha hecho es una movida regional muy interesante en la cual ha promovido la creación de diferentes partidos o de diferentes movimientos, como ha sido, por ejemplo, Hezbollah también en el Líbano, o el apoyo que le ha dado a Fatah donde, en Palestina, donde a Hamas, perdón, y a Fatah en Irak, donde ha conseguido diferentes aliados. Yo creo que acá, por ejemplo, una cosa que podemos decir es que el principal artífice, ¿no? del desarme de las tropas sunitas irregulares, ¿no? Terroristas que ocuparon en algún momento Irak, estuvieron muy vinculados a la presencia iraní, ¿no? O sea, en parte de la liberación de Irak tiene que ver, digamos, de este tipo de movimientos terroristas, tiene que ver también con la presencia militar de fuerzas irregulares que fueron apoyadas desde Teherán. Con todo este contexto, Said, le pregunto cómo se puede hacer para, digamos, salir de esta tensa situación política, esta crisis política iraquí, digamos, en el corto plazo. No sé si se puede hacer en el corto plazo, pero ¿cómo lo ve en el futuro? Hay que volver para atrás, digamos. Lo que hay que hacer aquí es Assad tiene que convencer a sus militantes para que abandonen las calles, tiene que volver a la mesa de negociación, y la elección presidencial tendrá que esperar lo que tenga que esperar hasta que se llegue a una suerte de consenso. Lo que él ha pedido, se lo han negado, es la realización de nuevas elecciones parlamentarias. No creo que se lo concedan. Va a haber que seguir negociando hasta que se llegue a un acuerdo. Este estatus de provisionalidad no es nuevo en la región. Lo tenemos también en Palestina, lo vemos con la formación del gobierno en el Líbano, ¿no? Van a tener que seguir negociando hasta que finalmente lleguen a un acuerdo. Esto puede tardar, no sé, años, 2 años y medio, como tardó la última elección presidencial en el Líbano, o, por ejemplo, en el caso palestino, no se logran poner de acuerdo desde el año 2005, ¿no? Y todavía Palestina sigue sin un presidente, Claro. ¿no? Electo que haya renovado su cargo de forma democrática, ¿no?